Henning von Treschow, el general que desafió a Hitler desde dentro. Capítulo 1. La última carta del traidor más noble de Alemania. En las primeras horas del 21 de julio de 1944, en algún lugar del frente oriental, un oficial alemán de alto rango camina solo hacia un bosque cercano. Lleva consigo una granada. No hay enemigos a la vista. No hay batalla en curso. El general Henning von Treschow, de 43 años, condecorado héroe de guerra, brillante estratega militar y uno de los oficiales más respetados de la Wehrmacht, está a punto de quitarse la vida. Pero no por cobardía, no por derrota militar, sino porque 24 horas antes, una bomba escondida en un maletín falló en volar por los aires a Adolf Hitler en su cuartel general de Prusia Oriental. Una bomba que él mismo ayudó a planear. Una conspiración que él mismo lideró durante años desde las sombras del alto mando alemán. Un atentado que representaba la culminación de una resistencia militar clandestina que pocos sospechaban que existiera. Mientras camina hacia su muerte, Treschow deja atrás una carta. En ella escribe palabras que resonarían a través de las décadas. El valor moral de un hombre comienza cuando está preparado para sacrificar su vida por sus convicciones. Pero la pregunta que ha atormentado a historiadores durante 80 años permanece: ¿cómo llegó este hombre, nacido en la aristocracia prusiana, educado en los valores militares más tradicionales, ascendido a través de las filas del ejército nazi, a convertirse en el cerebro de la conspiración más peligrosa contra Hitler? La respuesta nos lleva a un viaje extraordinario. Desde los salones de la nobleza prusiana hasta las trincheras del frente oriental, desde las intrigas palaciegas de Berlín hasta los campos de exterminio de Polonia, desde los complots secretos en cuarteles militares hasta el momento más cercano que alguien estuvo de cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de un hombre que vio el mal en su forma más pura y decidió arriesgar todo para combatirlo. Un general que reclutó a docenas de oficiales para la traición más justificada de la historia. Un estratega que planeó no uno, sino múltiples intentos de asesinato contra el líder de su propio país. Un aristócrata que eligió el honor por encima de la obediencia. Esta es la historia de Henning von Treschow, el arquitecto de la resistencia militar alemana. Y todo comenzó mucho antes de esa mañana de julio, en los pasillos del poder nazi, donde un joven oficial empezaba a comprender la verdadera naturaleza del régimen al que servía. Capítulo 2. El aristócrata y la seducción del nazismo. Henning Hermann. Robert Karl von Treschow nació el 10 de enero de 1901 en Magdeburgo, en el corazón de Prusia. Su linaje era impecable. La familia Treschow representaba siglos de tradición militar prusiana. Su padre había servido como oficial en el ejército imperial, su abuelo antes que él. La carrera militar no era una opción para Henning, era un destino. Pero a diferencia de muchos de su clase, el joven Treschow poseía algo más que apellido y conexiones. Tenía una mente brillante. Desde temprana edad mostró una capacidad intelectual excepcional, dominando idiomas con facilidad, devorando libros de historia y filosofía, demostrando un talento natural para el análisis estratégico. A los 17 años, cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1917, Treschow se alistó como era de esperarse de alguien de su posición. Sirvió en el frente occidental durante los últimos meses del conflicto. La derrota de Alemania lo marcó profundamente, como a toda su generación. La humillación del Tratado de Versalles, la disolución del imperio, el caos de la República de Weimar, todo esto alimentó en él y en millones de alemanes un resentimiento profundo y un anhelo por la restauración de la grandeza alemana. Después de la guerra,
Treskov inicialmente dejó el ejército. Se dedicó a los negocios, trabajando en el sector bancario, demostrando que su talento no se limitaba a lo militar. Se casó con Erika von Falkenhayn, sobrina de un famoso general de la Primera Guerra Mundial, consolidando aún más sus conexiones aristocráticas. Tuvieron hijos. Parecía destinado a una vida cómoda en los círculos altos de la sociedad alemana. Pero el llamado militar era demasiado fuerte. En 1926, Treskov regresó al ejército, ahora el Reichswehr, las fuerzas armadas limitadas que el Tratado de Versalles permitía a Alemania mantener. Allí, su talento floreció. Fue asignado a la escuela de guerra, donde su brillantez estratégica impresionó a todos sus superiores. Rápidamente ascendió de rango, y entonces llegó 1933. Adolf Hitler tomó el poder. Para Henning von Treskov, como para muchos oficiales conservadores, Hitler inicialmente representaba esperanza. Aquí estaba un líder que prometía restaurar el orgullo alemán, desafiar el injusto Tratado de Versalles, reconstruir el ejército, devolver a Alemania su lugar entre las grandes potencias. Las inclinaciones políticas exactas de Hitler, su retórica antisemita, sus métodos brutales, todo esto podía ser visto como excesos temporales, el precio necesario por la restauración nacional. Treskov, como tantos en el establishment militar, se dejó seducir. No era nazi en el sentido ideológico puro. No se unió al partido, pero colaboró, sirvió, ascendió. Cuando Hitler comenzó a violar abiertamente el Tratado de Versalles, remilitarizando Renania, reconstruyendo la Wehrmacht, muchos oficiales profesionales como Treskov vieron confirmadas sus esperanzas. En 1936, Treskov fue asignado al Estado Mayor General, el cerebro del ejército alemán. Allí trabajó directamente con los principales arquitectos de la futura máquina de guerra nazi. Participó en la planificación de las campañas que vendrían. Su brillantez lo hizo indispensable. Durante estos años, Treskov viajó extensamente. Visitó la Unión Soviética como parte de misiones militares secretas, donde el ejército alemán y el soviético colaboraban clandestinamente violando el Tratado de Versalles. Estas experiencias le dieron perspectivas únicas sobre el comunismo, sobre Stalin, sobre los peligros totalitarios, pero aún no conectaba completamente los puntos sobre el régimen que servía. Cuando la guerra comenzó en 1939 con la invasión de Polonia, el mayor Henning von Treskov participó como oficial de operaciones. Vio la Blitzkrieg en acción. Vio la devastadora efectividad de las tácticas alemanas. Vio también algo más, las primeras señales de lo que el régimen nazi realmente significaba. En Polonia, las SS y unidades especiales seguían al ejército regular, ejecutando políticas de terror contra civiles. Treskov escuchó reportes de masacres, vio cómo las autoridades nazis trataban a la población conquistada. Por primera vez, comenzó a ver grietas en la fachada. La campaña de Francia en 1940 fue un triunfo militar apabullante. Treskov participó en la planificación y ejecución. En 6 semanas, Francia cayó. Parecía que Hitler era un genio militar, que Alemania era invencible, que todas las promesas de restauración se habían cumplido. Pero fue precisamente ese éxito lo que preocupó a Treskov, porque ahora Hitler era intocable, su autoridad absoluta, ya no escuchaba a sus generales, y sus ambiciones no conocían límites. En 1941, Treskov fue asignado al Grupo de Ejércitos Centro, la formación masiva que lideraría el ataque contra la Unión Soviética. Fue nombrado oficial de operaciones, segundo al mando del general Fedor von Bock. Era una posición de inmenso poder e influencia, en el centro mismo de la operación militar más grande de la historia.
y fue allí, en las vastas extensiones de Rusia, donde Henning von Treschow experimentó su transformación moral, donde el oficial leal se convirtió en conspirador, donde el servidor del régimen se convirtió en su enemigo más peligroso, porque en el frente oriental, Treschow vio el verdadero rostro del nazismo y nunca más pudo apartar la mirada. Capítulo 3. El despertar moral en las cenizas de Rusia. El 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en la Operación Barbarroja. Henning von Treschow, ahora teniente coronel, estaba en el corazón de esta avalancha. Como oficial jefe de operaciones del Grupo de Ejércitos Centro, coordinaba los movimientos de ejércitos enteros mientras avanzaban hacia Moscú. Los primeros meses fueron de victoria tras victoria. Las fuerzas soviéticas, sorprendidas y mal preparadas, fueron aniquiladas o capturadas por cientos de miles. El Grupo de Ejércitos Centro avanzaba implacablemente. Treschow demostraba diariamente su genio táctico, resolviendo problemas logísticos imposibles, coordinando maniobras complejas, adaptándose a circunstancias cambiantes. Pero paralelo a la guerra militar que Treschow conducía, otra guerra se libraba, una guerra que él no comandaba pero no podía ignorar. Siguiendo a la Wehrmacht, venían las Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte de las SS. Su misión era clara y abiertamente declarada: el exterminio de judíos, comisarios políticos soviéticos, intelectuales, gitanos, cualquiera considerado enemigo racial o político del Reich. No era una política secreta. Los comandantes militares estaban informados. Se esperaba su cooperación. Treschow comenzó a recibir reportes. En pueblos tras pueblos, las Einsatzgruppen reunían a la población judía, los llevaban a las afueras, los obligaban a cavar zanjas y luego los fusilaban masivamente. Hombres, mujeres, niños, miles, decenas de miles, cientos de miles. En Babi Yar, cerca de Kiev, en solo 2 días de septiembre de 1941, 33.771 judíos fueron asesinados. El Grupo de Ejércitos Centro, bajo cuya área de operaciones ocurrió esto, recibió informes detallados. Treschow vio también el trato brutal a los prisioneros de guerra soviéticos. Millones fueron capturados en los primeros meses. Hitler había ordenado que la Convención de Ginebra no se aplicara a ellos. Los prisioneros eran hacinados en campos improvisados sin comida, sin refugio, sin atención médica. Morían por decenas de miles de hambre, frío, enfermedad. Era genocidio por negligencia intencional. Visitó personalmente algunos de estos campos, vio hombres reducidos a esqueletos, vio pilas de cadáveres, vio la inhumanidad sistemática, y algo en él se rompió. No fue un momento dramático único. Fue una acumulación, fue el peso de reportes que llegaban día tras día, fue ver las órdenes firmadas por superiores que admiraba, fue la normalización del horror, la banalidad del mal ejecutado con eficiencia prusiana. Treschow comenzó a hablar con otros oficiales, cautelosamente al principio, probando el terreno. Descubrió que no estaba solo. Había otros que también veían, que también dudaban, que también sentían repulsión moral. Uno de ellos era Fabian von Schlabrendorf, un joven oficial de reserva asignado como su ayudante. Schlabrendorf, abogado de profesión, había estado vinculado a círculos de oposición civil antes de la guerra. Entre él y Treschow se desarrolló una relación extraordinaria, mentor y discípulo, conspirador y cómplice, unidos por convicciones morales compartidas. Otro era Rudolf Christoph von Gersdorf, oficial de inteligencia del Grupo de Ejércitos Centro. Gersdorf compartía el horror de Treschow ante las atrocidades.
se convertiría en uno de sus colaboradores más cercanos. Había más. Oficiales de diferentes rangos, de diferentes trasfondos, pero unidos por una conclusión inevitable. Hitler estaba llevando a Alemania no solo a la derrota militar, sino a la degradación moral absoluta. El régimen no era simplemente autoritario o brutal en la manera en que regímenes autoritarios tradicionalmente lo eran. Era algo cualitativamente diferente, era mal puro. Y Treskov llegó a una conclusión que cambiaría su vida. Hitler debía morir. No era suficiente esperar su derrota. No era suficiente resistir pasivamente. No era suficiente simplemente no participar en las atrocidades. Hitler tenía que ser asesinado, el régimen derrocado. Alemania liberada de esta locura antes de que destruyera completamente al país moral y físicamente. Pero Treskov era un estratega. Entendía que un simple asesinato no bastaría. Se necesitaba un plan completo: matar a Hitler, tomar el poder en Berlín, negociar paz con los aliados, desmantelar el aparato nazi. Requería organización, reclutamiento, planificación meticulosa. Y así, en algún momento de finales de 1941 o principios de 1942, en medio de la campaña más brutal de la guerra, Henning von Treskov se convirtió en el líder de facto de la resistencia militar contra Hitler. Su posición era perfecta para esto. Como oficial de Estado Mayor en el Grupo de Ejércitos Centro, tenía acceso a comunicaciones, recursos, libertad de movimiento. Podía viajar a Berlín regularmente para reuniones. Podía reclutar entre oficiales que pasaban por el cuartel general. Podía planear sin despertar sospechas inmediatas. Convirtió al cuartel general del Grupo de Ejércitos Centro en el centro nervioso de la conspiración. Lo llamaban, medio en broma, medio en serio, la Isla de los Bienaventurados, porque allí, protegidos por la complicidad mutua, oficiales podían hablar abiertamente de su oposición a Hitler. Treskov desarrolló una técnica de reclutamiento, identificaba oficiales prometedores, probaba sus opiniones gradualmente con comentarios aparentemente casuales, evaluaba sus reacciones y solo entonces, si confiaba en ellos, revelaba la verdadera profundidad de su oposición y les proponía unirse a la conspiración. No todos aceptaban. Algunos, aunque críticos de Hitler, consideraban la traición incompatible con el juramento militar. Otros temían las consecuencias. Algunos simplemente no creían que fuera posible, pero suficientes dijeron que sí. Entre 1942 y 1944, Treskov reclutó a docenas de oficiales. Algunos se convirtieron en conspiradores activos. Otros simplemente prometieron no interferir cuando llegara el momento. Otros ofrecieron ayuda específica cuando se necesitara. Simultáneamente, Treskov estableció conexiones con la oposición civil en Berlín. El núcleo de esta oposición era el Círculo de Kreisau, liderado por Helmut James von Moltke, que planificaba cómo sería la Alemania post-Hitler. Había también Karl Friedrich Goerdeler, exalcalde de Leipzig, que aspiraba a ser canciller después del golpe. Había generales retirados como Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor General, que serviría como jefe de Estado. Pero Treskov entendía que el elemento crítico era el acceso a Hitler, y ese acceso, debido a las medidas de seguridad cada vez más paranoides del Führer, era extremadamente limitado. Hitler raramente aparecía en público. Vivía principalmente en sus cuarteles generales fuertemente protegidos. Solo un círculo muy pequeño de personas podía acercarse a él. Así que Treskov comenzó a planear y a intentar, y lo que siguió fue una serie de atentados frustrados que habrían sido cómicos si no fueran trágicos. Porque entre 1942 y 1944,
Treschow y sus cómplices intentaron matar a Hitler no una, no dos, sino múltiples veces, y cada vez algo salió mal. Capítulo 4. Los complots imposibles. El primer intento serio de Henning von Treschow de matar a Hitler ocurrió en marzo de 1943 y casi tuvo éxito. Hitler decidió visitar el cuartel general del Grupo de Ejércitos Centro en Smolensk. Era una oportunidad perfecta. Treschow inmediatamente comenzó a planear. Reunió a sus conspiradores más cercanos, Schlabrendorf, Gersdorf y otros. Discutieron opciones. ¿Atacar directamente durante la visita? Imposible. Hitler estaría rodeado de guardias de las SS, su séquito personal, medidas de seguridad extremas. Cualquier intento de dispararle o apuñalarlo terminaría en el fracaso inmediato y la exposición de toda la conspiración. ¿Una bomba en el cuartel general? Demasiado riesgoso. Mataría a oficiales inocentes. Y las investigaciones posteriores podrían descubrir la conspiración. Treschow ideó un plan más sutil. Hitler volaría de regreso a Prusia Oriental después de la visita en su avión personal, un Focke-Wulf F-200. ¿Y si una bomba pudiera ser colocada en ese avión? Consiguieron explosivos británicos capturados, pequeños dispositivos de tiempo que podían ser camuflados fácilmente. Schlabrendorf los modificó, probándolos en secreto para asegurar que funcionaban. El 13 de marzo de 1943, Hitler llegó a Smolensk. Treschow lo recibió formalmente, ocultando perfectamente su intención homicida. Durante la reunión, discutieron la situación militar. Hitler estaba de buen humor. La Wehrmacht había recientemente reconquistado Kharkov. Cuando Hitler se preparaba para partir, Treschow se acercó a uno de los miembros de su séquito, el coronel Heinz Brandt, y le preguntó casualmente si podría llevar 2 botellas de Cointreau como regalo para un general en Prusia Oriental. Brandt, sin sospechar nada, accedió amablemente. Schlabrendorf llevó el paquete al avión, 2 botellas aparentes, pero en realidad bombas con detonadores de tiempo ajustados para explotar durante el vuelo. El avión despegó. Treschow y sus conspiradores esperaron. Según sus cálculos, la explosión debería ocurrir aproximadamente 30 minutos después del despegue, cuando el avión estuviera sobre áreas despobladas de Bielorrusia. Parecería un accidente. El plan era perfecto. Pasaron 30 minutos, 40, 1 hora. Ninguna noticia de una explosión. Treschow y Schlabrendorf se miraron con horror creciente. Algo había salido mal. Y lo que era peor, ahora había una bomba sin explotar en el avión de Hitler, directamente rastreable hasta ellos. Inmediatamente, Treschow llamó a Brandt con una excusa. Se habían confundido con el paquete. ¿Podría recuperarlo mañana cuando Schlabrendorf visitara la guarida del Lobo, el cuartel de Hitler? Al día siguiente, Schlabrendorf voló a Prusia Oriental con el corazón en la garganta. Recuperó el paquete de Brandt, intercambiándolo por botellas reales de Cointreau. De regreso en el tren a Smolensk, en la privacidad de su compartimiento, abrió cuidadosamente el paquete. La bomba estaba intacta. El detonador se había activado. El ácido había corroído el alambre como debía, pero el percutor no había golpeado el detonador. La explicación más probable, el frío extremo en la bodega del avión sin calefacción, había congelado el mecanismo. Por centímetros, por grados de temperatura, Hitler había sobrevivido, y la conspiración había estado a minutos de ser descubierta. Pero Treschow no se rindió. Días después surgió otra oportunidad. Hitler visitaría una exposición de armas capturadas en Berlín. Gersdorf, el oficial de inteligencia de Treschow, sería el guía de Hitler en la exposición. Era perfecto. Gersdorf podría llevar explosivos en su uniforme.
acercarse a Hitler y detonarlos, matando a ambos. Era un ataque suicida. Gersdorff lo entendía, lo aceptó. Prefería morir matando a Hitler que vivir en el mundo que Hitler estaba creando. El 21 de marzo de 1943, Gersdorff se preparó en el Seuhaus de Berlín, donde se realizaría la exposición. Llevaba 2 bombas en los bolsillos de su abrigo, con detonadores de 10 minutos. El plan era simple. Cuando Hitler comenzara el recorrido, activaría las bombas, permanecería cerca de él durante todo el recorrido y ambos morirían cuando explotaran. Hitler llegó. Gersdorff activó los detonadores. Tenía 10 minutos. Y entonces Hitler hizo algo inesperado. Corrió a través de la exposición. En lugar de tomar los 30 minutos programados, Hitler la atravesó en menos de 2 minutos, haciendo apenas pausas superficiales, y salió del edificio. Gersdorff se quedó allí con 2 bombas activadas en sus bolsillos. Se apresuró al baño más cercano, desactivó desesperadamente los detonadores con segundos de sobra y destruyó la evidencia. Otro intento, otro fracaso. Hubo más, muchos más. Algunos nunca pasaron de la fase de planificación porque las circunstancias cambiaron. Otros fueron abortados en el último minuto por razones de seguridad. En noviembre de 1943 había planes de dispararle a Hitler cuando visitara el cuartel general de otro grupo de ejércitos. El oficial designado perdió el coraje en el último momento. En febrero de 1944, otro plan involucraba a un capitán joven que tendría acceso a Hitler durante una demostración de uniformes. El capitán estaba dispuesto, pero Hitler canceló la demostración. Con cada fracaso, el peligro aumentaba. La Gestapo estaba vigilante. Periódicamente arrestaban a miembros de varios círculos de oposición. Cada vez que esto ocurría, los conspiradores temblaban, esperando que las torturas revelaran sus nombres. Algunos fueron descubiertos. Helmut von Moltke fue arrestado en enero de 1944. Bajo interrogatorio, mantuvo silencio sobre los planes de asesinato, aunque conocía algunos detalles. Fue ejecutado eventualmente, pero no antes de proteger a otros con su silencio. Treskov sabía que el tiempo se acababa, la guerra iba mal. Después de Stalingrado en febrero de 1943, el Ejército Rojo había comenzado su implacable avance hacia el oeste. En el sur, los aliados habían invadido Italia. La invasión de Francia Occidental era solo cuestión de tiempo. Cada día que Hitler permaneciera vivo significaba más destrucción para Alemania, más asesinatos, más crímenes que manchaban el honor alemán. Treskov sentía el peso moral de cada día de fracaso, y entonces, a principios de 1944, otro conspirador entró en escena, un joven coronel llamado Klaus von Stauffenberg. Stauffenberg era diferente, más joven, más impetuoso, más dispuesto a tomar riesgos extremos. Había sido gravemente herido en África, perdiendo un ojo, la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda. Pero su convicción ardía más fuerte que nunca, y crucialmente, Stauffenberg tenía algo que Treskov nunca había tenido: acceso regular a Hitler. Como jefe del Estado Mayor de la Reserva del Ejército, Stauffenberg asistía a briefings con Hitler. Treskov y Stauffenberg se conocieron. Reconocieron en el otro un espíritu gemelo. Treskov, el arquitecto estratégico de la resistencia, el cerebro organizador. Stauffenberg, el ejecutor dispuesto, el hombre con acceso. Juntos planearían el atentado final, el que casi cambió la historia. Capítulo 5. Valquiria y el complot del 20 de julio. La Operación Valquiria originalmente no tenía nada que ver con un golpe de Estado. Era un plan legítimo de contingencia del ejército alemán,
diseñado por el general Friedrich Fromm para usar la reserva del ejército en caso de disturbios internos o rebelión de los millones de trabajadores forzados en Alemania. Pero Treskov y los conspiradores vieron en Valkyria algo diferente, el mecanismo perfecto para tomar el poder después de asesinar a Hitler. La belleza del plan era su simplicidad. Una vez Hitler estuviera muerto, se activaría Valkyria bajo el pretexto de que había ocurrido un golpe de estado de las SS. Las unidades de la reserva del ejército en Berlín y otras ciudades importantes tomarían el control de puntos clave, ministerios, estaciones de comunicaciones, cuarteles de las SS, arrestarían a los líderes nazis. El ejército, supuestamente, estaría restaurando el orden. Para cuando los nazis restantes se dieran cuenta de que el verdadero golpe era del ejército contra ellos, sería demasiado tarde. Los conspiradores controlarían Berlín, proclamarían un nuevo gobierno, negociarían la paz. Stauffenberg, desde su posición, modificó cuidadosamente las órdenes de Valkyria, añadiendo instrucciones que aseguraban que los comandantes militares correctos tomarían las acciones correctas. Lo hizo tan sutilmente que el general Fromm aprobó los cambios sin sospechar su verdadero propósito. Pero el componente crítico seguía siendo el mismo. Hitler tenía que morir primero. Durante la primavera y principios del verano de 1944, Stauffenberg asistió a varios briefings con Hitler. Cada vez llevaba una bomba, cada vez planeaba activarla y dejarla cerca de Hitler, y cada vez algo impedía el intento. El 6 de julio, Hitler no asistió al briefing esperado. El 11 de julio, Stauffenberg quería esperar hasta que Himmler también estuviera presente, para matar a ambos líderes nazis simultáneamente. No ocurrió. El 15 de julio, todo estaba preparado, pero en el último momento surgieron dudas sobre si todos los conspiradores clave en Berlín estaban listos para activar Valkyria. Cada cancelación creaba más tensión. La Gestapo se acercaba. En junio, Karl Goerdeler había sido advertido de que una orden de arresto estaba siendo preparada contra él. Varios otros conspiradores estaban bajo vigilancia creciente, y entonces llegó el 20 de julio de 1944. Stauffenberg fue convocado a un briefing en la guarida del Lobo, el cuartel general fuertemente fortificado de Hitler en Prusia Oriental. Sabía que podría ser su última oportunidad. Llevaba una bomba en su maletín, explosivos británicos similares a los que Treskov había usado en el intento del avión. Esa mañana, antes de volar a Prusia Oriental, Stauffenberg se reunió con otros conspiradores en Berlín. Todos sabían lo que estaba en juego. Si tenía éxito, comenzaría el golpe. Si fallaba, todos morirían. Treskov, mientras tanto, estaba en el frente oriental, ahora en retirada constante ante el Ejército Rojo. No podía estar presente físicamente, pero su espíritu, su planificación, sus años de organización culminaban en este momento. Stauffenberg llegó a la guarida del Lobo alrededor del mediodía. El briefing estaba programado para las 12:30. Debido al calor del verano, se realizaría no en el búnker subterráneo de concreto reforzado como usualmente, sino en una barraca sobre el suelo con ventanas abiertas. Esto dispersaría más el efecto de la bomba, pero Stauffenberg no tenía elección. Antes del briefing, pidió permiso para cambiarse de camisa. En el vestuario, con su ayudante Werner von Haeften, activó el detonador de la bomba. Solo pudieron armar una de las dos bombas que habían traído antes de que los apresuraran a salir. Stauffenberg entró a la sala de briefings. Hitler ya estaba allí, inclinado sobre una gran mesa de roble, estudiando mapas. Alrededor de la mesa, 2 docenas de oficiales y ayudantes. Stauffenberg se ubicó lo más cerca posible de Hitler, colocó el maletín bajo la mesa
a solo 2 metros del Führer, y luego se excusó con el pretexto de una llamada telefónica urgente. Salió del edificio. Esperó. A las 12:42, una explosión masiva destrozó la barraca. Stauffenberg vio el edificio envuelto en humo y llamas. Estaba convencido de que nadie podría haber sobrevivido. Él y Haeften hablaron rápidamente a través de los sucesivos puestos de control de seguridad, usando su autoridad y confianza para pasar, y lograron llegar al aeropuerto. Volaron de regreso a Berlín, convencidos de que Hitler estaba muerto. Pero Hitler no estaba muerto. La mesa de roble pesada había absorbido gran parte de la explosión. El hecho de que el briefing se realizara en una barraca abierta en lugar del búnker significó que la onda expansiva se dispersó por las ventanas en lugar de concentrarse. Y, crucialmente, otro oficial, el coronel Heinz Brandt, el mismo hombre que había llevado la bomba en el avión un año antes, había movido el maletín de Stauffenberg al otro lado del soporte pesado de la mesa, protegiéndolo parcialmente de la explosión. 4 hombres murieron en la explosión. Varios más resultaron gravemente heridos, pero Hitler sobrevivió con heridas relativamente menores, tímpanos reventados, quemaduras, contusiones. En Berlín, cuando Stauffenberg llegó alrededor de las 4 de la tarde, la confusión era total. Nadie sabía con certeza si Hitler estaba vivo o muerto. Los conspiradores en Berlín habían activado Valkyria. Unidades de la reserva del ejército estaban moviéndose, rodeando edificios gubernamentales, arrestando a algunos oficiales de las SS, pero otros comandantes dudaban. El general Fromm, superior de Stauffenberg, se negó a cooperar cuando se enteró de que Hitler podría estar vivo. Algunos oficiales de las SS resistieron el arresto, y entonces, alrededor de las 6:30 de la tarde, Hitler habló por radio. Su voz era inconfundible. Estaba vivo. Denunció el complot como una muy pequeña camarilla de oficiales ambiciosos, irresponsables y criminales. Con esa transmisión, el golpe colapsó. Los comandantes militares que habían estado esperando a ver qué pasaba, ahora sabían que apoyar el golpe significaba traición confirmada. Las unidades de las SS leales tomaron el control. Los conspiradores fueron arrestados. Esa noche, en el cuartel general de la Reserva del Ejército en Berlín, Stauffenberg, su ayudante Haeften y 2 otros conspiradores líderes fueron ejecutados sumariamente por un pelotón de fusilamiento en el patio. No hubo juicio. Solo balas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron: «¡Viva la sagrada Alemania!». Cuando las noticias del fracaso y de las primeras ejecuciones llegaron al frente oriental, Henning von Treschow entendió que todo había terminado. La Gestapo iniciaría una investigación masiva. Schlabrendorf ya estaba siendo buscado. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo conectaran a él. Treschow tuvo una última conversación con Schlabrendorf. Habló con una calma extraordinaria. Reflexionó sobre el significado de lo que habían intentado y dijo palabras que se han recordado desde entonces. El atentado debe realizarse, cueste lo que cueste. Incluso si fracasa, debemos actuar en Berlín, porque ya no se trata del propósito práctico, sino de demostrar al mundo y a la historia que los hombres de la resistencia alemana se atrevieron a dar el paso decisivo. Comparado con eso, nada más importa. Y luego añadió: ahora el mundo entero nos atacará y nos maldecirá. Pero yo mantengo, ahora como antes, mi profunda convicción de que hemos actuado correctamente. Creo que Dios prometió salvación a Abraham si encontraba solo 10 hombres justos. Espero que, por nuestra causa, Dios no destruya Alemania. Al día siguiente, 21 de julio de 1944, Treschow caminó hacia un bosque cerca del frente. Llevaba consigo una granada. Activó la granada
y la sostuvo contra su cabeza. La explosión lo mató instantáneamente. Para ocultar el suicidio y proteger a su familia de represalias, la muerte fue reportada como causada por fuego de partisanos. Fue enterrado con honores militares. Nadie, excepto sus conspiradores más cercanos, sabía la verdad. Pero la Gestapo no terminó con él. A medida que la investigación del complot del 20 de julio progresaba, el nombre de Treskov emergió repetidamente. Su cuerpo fue exhumado en octubre. Su suicidio fue confirmado retroactivamente. Su familia fue arrestada bajo Sippenhaft, la práctica nazi de castigar a familias enteras. Su reputación fue destruida públicamente y comenzó una de las purgas más sangrientas en la historia del Tercer Reich. Capítulo 6. La venganza de Hitler y el legado de los conspiradores. La venganza de Hitler contra los conspiradores del 20 de julio fue sistemática, cruel y diseñada para el máximo sufrimiento y humillación. Más de 7.000 personas fueron arrestadas en las semanas y meses siguientes. Algunos estaban directamente involucrados, otros eran tangencialmente conectados, algunos simplemente conocían a los conspiradores o habían expresado alguna vez críticas de Hitler. Roland Freisler, presidente del Tribunal del Pueblo, presidió los juicios. No eran juicios en ningún sentido real. Eran espectáculos teatrales diseñados para degradar a los acusados antes de su inevitable ejecución. Freisler gritaba, insultaba, interrumpía. Los acusados eran vestidos en ropa civil raída, sin cinturones para que tuvieran que sostener sus pantalones, maximizando su humillación. Las ejecuciones fueron particularmente horribles. Hitler ordenó que los conspiradores principales fueran colgados con cuerdas de piano, un método diseñado para maximizar el sufrimiento. Las ejecuciones fueron filmadas para el placer personal de Hitler. Entre los ejecutados estaban algunos de los mejores hombres de Alemania. Klaus von Stauffenberg, ya muerto, fue exhumado y vuelto a matar simbólicamente. Su familia sufrió extensamente. Ludwig Beck, el ex jefe del Estado Mayor General, se disparó en la sien durante su arresto, pero sobrevivió. Un sargento fue ordenado a darle el tiro de gracia. Erwin von Witzleben, mariscal de campo, fue colgado el 8 de agosto de 1944. En el juicio, cuando su cinturón fue confiscado y sus pantalones comenzaron a caer, Freisler se burló de él. Witzleben respondió con dignidad: «Pueden entregarnos al verdugo. En 3 meses, el pueblo alemán disgustado y maltratado los llamará a rendir cuentas y los arrastrará vivos por las calles». Karl Friedrich Goerdeler fue capturado en agosto después de semanas escondido. Fue torturado extensamente, pero se negó a implicar a otros más allá de lo que la Gestapo ya sabía. Fue ejecutado en febrero de 1945. Adam von Trott zu Solz, diplomático que había intentado negociar con los aliados, fue ejecutado en agosto. Sus últimas palabras denunciaron el nazismo y afirmaron su amor por Alemania. Fabian von Schlabrendorf, el ayudante más cercano de Treskov, fue arrestado y torturado horriblemente. Sobrevivió, milagrosamente. Durante un bombardeo aliado en febrero de 1945, Roland Freisler fue asesinado por una viga que cayó. El caso de Schlabrendorf quedó en limbo legal. Sobrevivió hasta el final de la guerra, uno de los pocos conspiradores principales en hacerlo. Helmut James von Moltke, arrestado antes del complot pero conectado a los conspiradores, fue ejecutado en enero de 1945. En su última carta a su esposa, escribió: «Por lo que nos condenan es por haber pensado». En total, más de 5.000 personas fueron ejecutadas en conexión con el complot del 20 de julio. Muchas más fueron enviadas a campos de concentración, donde muchas perecieron.
La familia de Treschow sufrió inmensamente. Su viuda y sus hijos fueron arrestados, sus propiedades confiscadas, su nombre manchado. Solo sobrevivieron a través de la protección de algunos oficiales que admiraban secretamente a Treschow y ayudaron a su familia discretamente. Pero aunque Hitler ganó en el corto plazo, destruyendo a los conspiradores, en el largo plazo, ellos ganaron la batalla moral, porque lo que Treschow y sus camaradas hicieron fue demostrar que no todos los alemanes apoyaban a Hitler, que dentro del mismo aparato militar nazi había hombres de conciencia dispuestos a arriesgar todo para detener el mal. Durante la Guerra Fría, cuando Alemania Occidental luchaba con su pasado, el legado de la resistencia del 20 de julio se volvió fundamental. Estos hombres representaban la otra Alemania, la Alemania que resistió, que mantuvo principios morales incluso bajo la dictadura más brutal. Calles, cuarteles, escuelas fueron nombrados en honor a Treschow, Stauffenberg y otros conspiradores. El cuartel general del Ministerio de Defensa en Berlín lleva el nombre de Stauffenberg. Una calle principal en Berlín honra a Henning von Treschow. Pero más importante que los nombres en mapas es lo que representaron. Representaron la idea de que obedecer órdenes ilegales o inmorales no es justificación, que hay límites más allá de los cuales la obediencia se convierte en complicidad criminal, que el deber hacia la humanidad supera el deber hacia cualquier régimen. Treschow articuló esto en sus últimas conversaciones con Schlabrendorf. Cualquiera que entre en la historia alemana debe asumir la responsabilidad de lo que su conciencia le dicte. Durante los juicios de Nuremberg y en las décadas siguientes, cuando antiguos nazis argumentaron que simplemente seguían órdenes, el ejemplo de Treschow y los conspiradores del 20 de julio refutó ese argumento. Aquí estaban hombres en posiciones mucho más difíciles, con mucho más que perder, que sin embargo eligieron resistir. En la Alemania moderna, los conspiradores del 20 de julio son honrados oficialmente. Cada año, el 20 de julio, hay ceremonias conmemorativas. El presidente alemán habla de su sacrificio, sus ejemplos son enseñados en escuelas, pero también ha habido debate. Algunos historiadores han señalado que muchos de los conspiradores, incluido Treschow, sirvieron lealmente al régimen durante años, participaron en guerras de agresión. Algunos estuvieron presentes cuando se cometieron atrocidades, aunque intentaron limitarlas. ¿Es suficiente que eventualmente se volvieran contra Hitler? ¿Mitiga sus acciones previas? La respuesta, quizás, es que el reconocimiento de su resistencia no requiere santificarlos. Eran hombres complejos, con contradicciones, que cometieron errores, pero en el momento crítico eligieron correctamente y pagaron el precio más alto. Treschow mismo reconoció estas complejidades. En sus conversaciones privadas, expresó profundo remordimiento por no haber visto más claramente la naturaleza del régimen desde el principio. Se culpó a sí mismo por los años de servicio antes de su despertar moral, pero también entendió que el arrepentimiento sin acción era inútil, y así actuó. Capítulo 7. Preguntas que permanecen 80 años después del suicidio de Henning von Treschow. En ese bosque del Frente Oriental, ciertas preguntas continúan resonando. La primera, ¿qué habría pasado si el atentado del 20 de julio hubiera tenido éxito? Los conspiradores tenían planes detallados, un gobierno provisional dirigido por Ludwig Beck como jefe de Estado y Karl Goerdeler como canciller, negociaciones inmediatas de paz con los aliados occidentales, arrestos de líderes nazis, desmantelamiento del aparato de terror. Pero, ¿habrían funcionado estos planes? Probablemente no completamente. Los aliados, para julio de 1944,
estaban comprometidos con la rendición incondicional de Alemania. La Conferencia de Casablanca en 1943 lo había declarado explícitamente. Es dudoso que hubieran negociado con cualquier gobierno alemán, incluso uno antinazi. El Ejército Rojo estaba a semanas de la frontera alemana. Stalin no habría detenido su avance por un cambio de régimen en Berlín. Dentro de Alemania, las SS seguían siendo una fuerza masiva. Es probable que hubiera habido guerra civil entre el ejército y las SS leales, y sin embargo, incluso un éxito parcial habría salvado vidas. Los últimos 9 meses de la guerra fueron especialmente sangrientos. Millones murieron en combates finales sin sentido. El Holocausto continuó hasta los últimos días, con trenes transportando judíos a campos de exterminio, incluso cuando el Ejército Rojo se acercaba. Un armisticio, incluso uno parcial, habría detenido algo de esto. Y más allá de las vidas salvadas, el significado moral habría sido inmenso. Que los propios alemanes derrocaran a Hitler en lugar de ser derrotados por potencias extranjeras, habría cambiado fundamentalmente cómo Alemania y el mundo procesaron el período nazi. La segunda pregunta, ¿por qué tardaron tanto? Treschow tuvo su despertar moral en 1941 o 42. ¿Por qué esperó hasta 1944 para el intento más serio? La respuesta es compleja. Parcialmente era cuestión de acceso. Hitler era extremadamente difícil de alcanzar. Parcialmente era cuestión de planificación. Un golpe exitoso requería coordinación inmensa. Parcialmente era el riesgo. Cada intento fallido aumentaba el peligro de exposición. Pero también había dilemas morales y prácticos. Algunos conspiradores, incluso opuestos a Hitler, vacilaban ante la idea de traición durante la guerra. Otros creían que una derrota militar podría ser más limpia moralmente que un golpe interno. Treschow mismo luchó con estos dilemas. En conversaciones privadas expresó el tormento de servir en un ejército que cometía atrocidades mientras planeaba secretamente contra su líder. La tercera pregunta, ¿eran estos hombres traidores o héroes? Durante décadas después de la guerra, especialmente en algunos círculos militares conservadores en Alemania, los conspiradores del 20 de julio fueron vistos con ambivalencia. Habían violado el juramento militar más sagrado. Habían intentado asesinar al líder de su país durante la guerra. Para algunos veteranos, especialmente aquellos que permanecieron leales a Hitler hasta el final, los conspiradores eran traidores. Punto. Pero gradualmente la perspectiva cambió. En la Alemania moderna hay consenso abrumador. Eran héroes, representan lo mejor de Alemania. Su traición era la única forma de lealtad moral verdadera en circunstancias donde el régimen mismo era criminal. Treschow articuló esto en sus últimas palabras a Schlabrendorf. Su deber no era hacia Hitler, sino hacia Alemania, hacia la humanidad, hacia principios morales universales. La cuarta pregunta, ¿cuál es la relevancia de Treschow para hoy? En una era donde la obediencia ciega a la autoridad ha sido ampliamente desacreditada, donde la resistencia moral es celebrada, podría parecer que las lecciones de Treschow son obvias, pero la realidad es más complicada, porque Treschow no resistió desde el principio. No fue un opositor obvio, fue seducido, como tantos, por promesas de grandeza nacional, de restauración de orgullo, de soluciones simples a problemas complejos. Su historia es un recordatorio de que personas inteligentes, educadas, con principios, pueden ser cooptadas por regímenes autoritarios, que el proceso de complicidad es gradual, justificado paso a paso con racionalizaciones aparentemente razonables, y que el despertar, cuando viene,
requiere coraje extraordinario para actuar en consecuencia. En el mundo contemporáneo, donde el autoritarismo resurge en diversas formas, donde la normalización de lo previamente inaceptable ocurre gradualmente, la historia de Treskov ofrece tanto advertencia como inspiración. Advertencia: el fascismo no siempre llega anunciándose claramente. A menudo seduce con promesas de seguridad, orden, grandeza restaurada. Personas razonables pueden racionalizar su apoyo a lo irracional. Inspiración: nunca es demasiado tarde para reconocer el error y actuar en consecuencia. El arrepentimiento solo es significativo cuando se traduce en acción, sin importar el costo. Capítulo 8. El hombre detrás del conspirador. Finalmente, es importante recordar que Henning von Treskov no era solo un conspirador, un estratega, un mártir. Era un hombre. Tenía esposa e hijos a quienes amaba profundamente. Sus cartas a Erika, su esposa, revelan un hombre reflexivo, tierno, atormentado por las decisiones que debía tomar. Sabía que sus acciones pondrían en peligro a su familia. Bajo las leyes nazis de Sippenhaft, las familias de traidores eran castigadas. Y sin embargo, procedió, creyendo que algunos principios superaban incluso el amor familiar. Erika von Treskov aparentemente conocía, al menos en términos generales, las actividades de su esposo. Nunca lo traicionó. Después de su muerte, cuando fue arrestada e interrogada, no reveló nada que pudiera dañar a los conspiradores supervivientes. Treskov tenía también amistades profundas. Sus relaciones con Schlabrendorf, Gersdorf y otros eran más que colaboraciones políticas. Eran vínculos forjados en peligro compartido, en convicciones morales compartidas, en el conocimiento de que cualquier día podría ser el último. Las descripciones de testigos lo pintan como carismático, persuasivo, capaz de inspirar lealtad intensa, pero también como atormentado, llevando el peso de conocimiento terrible sobre su conciencia. En las raras fotografías que sobreviven, Treskov aparece como lo que era, un oficial prusiano típico de su época, uniforme impecable, expresión seria, postura erguida. No hay nada exteriormente que sugiera el revolucionario moral que era internamente. Quizás esa era parte de su efectividad. No parecía un rebelde. No actuaba como un disidente. Podía moverse en los círculos más altos del poder nazi sin despertar sospechas, porque superficialmente encajaba perfectamente. Pero internamente había hecho una elección fundamental que lo separaba completamente de sus aparentes pares. En sus últimas horas, Treskov mostró calma extraordinaria. Schlabrendorf recordó que parecía en paz, habiendo aceptado completamente las consecuencias de sus acciones. Su última carta, dejada para su familia, expresaba amor, disculpas por el sufrimiento que les causaría y absoluta convicción de que había actuado correctamente. Cuando caminó hacia ese bosque, llevando la granada que usaría para quitarse la vida, Treskov sabía que históricamente sería juzgado. Sabía que algunos lo verían como traidor. Sabía que otros como héroe. Pero lo que más importaba para él era que había actuado según su conciencia. En los últimos minutos de su vida, Henning von Treskov probablemente reflexionó sobre el camino que lo había llevado allí. Desde el niño aristocrático con un futuro brillante asegurado, hasta el joven oficial patriótico, hasta el general exitoso, hasta el conspirador, hasta este final solitario en un bosque ruso, un camino marcado por errores, aprendizajes, transformación moral, coraje y finalmente sacrificio. Cuando activó la granada, Treskov tenía 43 años. En una vida diferente, podría haber vivido décadas más, disfrutado de una carrera distinguida, visto crecer a sus hijos.
quizás incluso contribuido a la reconstrucción de Alemania después de la guerra, pero eligió un camino diferente, y ese camino terminó en ese bosque, en ese momento. La explosión que terminó con su vida también simbolizó algo más grande, la negativa definitiva de un hombre a vivir con la complicidad en el mal, la afirmación final de que hay principios por los cuales vale la pena morir. En las décadas desde entonces, la tumba de Treschow en Berlín se ha convertido en un lugar de peregrinación silenciosa. Personas que nunca lo conocieron vienen a presentar respetos, no a un santo, porque no lo era, sino a un hombre que, enfrentado con una elección imposible, eligió el honor sobre la obediencia, la conciencia sobre el conformismo, el sacrificio sobre la seguridad. Y quizás eso es todo lo que podemos pedirle a cualquier ser humano, que cuando el momento de la verdad llegue, cuando las apuestas sean absolutas, cuando todo esté en juego, actúe con integridad. Henning von Treschow lo hizo, y por eso, 80 años después, su nombre perdura como recordatorio de que incluso en las oscuridades más profundas, la luz de la conciencia moral puede brillar, y que esa luz, aunque a menudo costosa, nunca brilla en vano. Fin.